Amigos, regresamos a As Mundial. Estábamos hablando del valor que toman los futbolistas y en sí, como nacionalidad, como país, el fútbol, después de una Copa del Mundo. Estábamos en el tema de México. Eduardo efectivamente destaca lo que es hoy el jugador mexicano después de una buena Copa del Mundo para ellos, después de unas palabras de Jair en la que empezábamos a ubicar posibles transferencias internacionales. Y ahora le voy a preguntar a Cristian en Argentina, ¿cuál fue ese fútbol que de pronto se cotizó más? Esa nacionalidad, hablando de fútbol, por supuesto, después de la Copa del Mundo, que más le llamó la atención. Por ejemplo, para mí, hoy veo con otros ojos a cualquier jugador de Noruega. Me han cambiado, por supuesto, todas las dudas que tenía frente al fútbol de Noruega. Las cambié en esta Copa del Mundo, Cristian. Sí, a ver, yo tengo que coincidir con vos, porque para mí Noruega fue la gran sorpresa de la Copa del Mundo. Y la Copa del Mundo es muy importante. A la Argentina le pasó, de hecho, Enzo Fernández fue uno de los jugadores que explotó en la Copa del Mundo pasada y después los clubes se peleaban. Es una vidriera tremenda porque no solo tenés que estar seleccionado para poder llegar a una Copa del Mundo por tu país, sino que después en la Copa del Mundo es fútbol de élite y ahí sí respondés bien y si no, estás afuera. De hecho, también la Copa del Mundo puede quemar a algunos jugadores que no están a la altura. A ver, Yamal juega hoy en el Barcelona y es figura en el Barcelona, pero si alguien esperaba la Copa del Mundo para ver si lo contrataba Yamal, no lo contrata nadie porque hizo una mala Copa del Mundo. Diferente con Cubarsí, todos estarían peleando por Cubarsí. Digo, la Copa así como que te catapulta o te puede quemar. Digo, yo creo que Noruega ha sido una gran sorpresa y creo que el mundo empieza a poner los ojos en algunos jugadores africanos. Las selecciones africanas, salvo Marruecos, que era tal vez la que más esperaba y no estuvo quizás tan a la altura en el partido que termina perdiendo, demostraron lo que decía, bueno, acá Bilardo lo decía hace mucho, son superiores físicamente y cuando adquieran mayor técnica se van a comer el mundo y así pasó. Argentina le ha tocado enfrentar a varias selecciones africanas y ha sufrido mucho. Entonces yo digo, Noruega es como el ejemplo de la revelación de esta Copa del Mundo, pero digo, hay que empezar a mirar más a los africanos. Yo creo que Estados Unidos mismo ha mostrado, más allá del final que tuvo, que los jugadores han avanzado mucho. Creo que hay varias selecciones que terminaron ganando a la hora de mostrar a sus jugadores en la Copa del Mundo. Jair, la misma pregunta. ¿Cuál fue esa nacionalidad, hoy hablando futbolísticamente, que te cambió la manera de pensar o que te va a llamar la atención a partir del final de esta Copa del Mundo? Yo coincido con ustedes dos en Noruega. La verdad, yo no le tenía tantas esperanzas. Para mí era Haaland y no más. Al final llegan muy lejos, consiguen algo impensado para una participación de mundial después de años. Yo sigo muy al pendiente de lo que va a hacer Japón en los próximos años. Tal vez ya venían siendo una selección o un país que tenía cierto proyecto, una proyección interesante, pero que tal vez sus jugadores, sus futbolistas, la generación no era tan reconocida y hoy a mí, porque además me toca tenerlos acá en Monterrey, me dejaron unas gratas impresiones. Yo creo que Japón y el futuro de Japón es muy importante. Va a dar de qué hablar y yo me quedo con esas dos. Más allá también de lo que fue la participación de la selección mexicana, que a todos nos dejó un gran sabor de boca. Acá en México somos muy críticos con la selección mexicana. Tal vez nosotros somos los primeros detractores que tiene el combinado nacional. Y lo que nos dejó este mundial fue valorar y apreciar un poco más la nueva generación de futbolistas que viene. Porque bien lo mencionaba ahorita Eduardo, me mencionaba tres nombres: Gilberto Mora, Hormiga González y Obed Vargas. Y son tres jugadores jóvenes con otra mentalidad totalmente. Una mentalidad de disciplina, de querer sobresalir, de querer hacer las cosas bien, gente de familia que está muy arraigada con sus padres para cualquier toma de decisiones que venga en el futuro. Vaya, un sinfín de cuestiones que tal vez no teníamos tanto en los jugadores juveniles anteriores, en generaciones anteriores. Hoy eso, más los futbolistas de experiencia que ya están bien centrados y bien consolidados, creo que puede ser la primera piedra
en un futuro, no para ser campeones del mundo, pero sí para cambiar un poquito la imagen que tienen de México. Sí, caso diferente, por ejemplo, de la selección Colombia. Eduardo, Colombia creo que es una selección que si bien no fue un fracaso absoluto, es una selección de la que se esperaba más. Y se quedó afuera, quiero hablar más del rival que de la misma Colombia, con una selección de Suiza que me llama poderosamente la atención y que tiene un jugador además en el fútbol español, que es Vargas, Rubén Vargas, extremo por el costado izquierdo. Ojo con Suiza, Eduardo. ¿Qué comentario se tiene de la selección de Suiza en Europa? Porque tiene a Manzambi, que es la joya absoluta con 20 años. Tiene a Embolo, que ya hace parte de equipos importantes. Tiene a Vargas, es una selección liderada por Xhaka. Tiene a Remo Freuler. O sea, es una selección importante que no todo el mundo tenía en cuenta. Me incluyo ahí. Y terminamos de cierta manera enamorados de Suiza. Primero voy a hacer un inciso con Colombia y es que me pareció increíble que el máximo goleador fuera el lateral derecho. Para mí el mejor de la primera ahora mismo, como Del Muñoz. Y a pesar de que aquí durante mucho tiempo se alabó demasiado, quizá demasiado la labor de Luis Suárez, se ha demostrado que no estaba aún al nivel para competir de todo a tú contra los grandes. Ya volviendo a Suiza, pues Manzambi acá se fue al Newcastle por 50 millones de euros. Xhaka vive una segunda juventud en el Sunderland. Incluso el Chelsea con Xabi Alonso intentó tirar la casa por la ventana para conseguir firmarle. Y la verdad es que nadie apostaba un duro por Suiza, igual con Egipto. Egipto también es una selección que sorprendió y para bien. Y ha hecho más de lo que la gente esperaba. Por ese lado, ¿llegará a ser sorpresa en Eurocopa? Pues puede ser. Al final son 8 partidos en los que nadie sabe lo que puede pasar. Cabo Verde llegó a 16 de final cuando nadie le ponía en el mapa. Totalmente. Muchachos, quiero repasar, ahora sí, ya que tocamos los temas y demás, el top 10 de los mejores jugadores, según la FIFA, de la Copa del Mundo. El primero es Kylian Mbappé. ¿Alguna duda frente al primero? Yo creo que sí. Yo creo que terminó siendo el mejor Rodri. Lo que pasa es que aquí están, evidentemente, analizando los atacantes. Pero en cuanto a los atacantes, es Kylian Mbappé. ¿Ustedes tienen alguna duda ahí? No. No. El segundo, Jude Bellingham, que lo meten también en esta lista repleta de atacantes. ¿Alguien protesta Ahí por Sí, sí. eso? sí. ¿Quién? Cristian. Yo no sé si es el segundo. Lo que pasa, a ver, vamos a ir viendo los otros, pero no sé si Bellingham jugó el mundial que esperábamos. Mbappé me parece que sí, tremendo, la cantidad de goles y todo. Me parece que Mbappé fue el mejor. El tercero, Lionel Andrés Messi, 39 años, y es un jugador que se ha cansado de romper récords y que además digamos que en las estadísticas quedó de primero en muchos rubros. Prácticamente aparece Mbappé, Mbappé, Mbappé y después Messi, 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 más ocasiones creadas, asistencias, el tema obviamente de faltas recibidas. Lionel Messi puntúa en todo ese tema con 39 años. Lionel era el segundo, ¿no? En lugar de Jude. Sí. Era el movimiento, tú mismo lo dijiste, era Mbappé y Messi en muchos de los rubros. Aquí también debía ser así. No logro entender mucho por qué Jude termina en ese sitio. En el cuarto lugar, Erling Braut Haaland. Qué locura de delantero. Yo le pondría por encima, la verdad, lo que ha hecho con esta Noruega, a pesar de que no tuvo el papel que tuvo Xhaka o Messi con Argentina, si ha llegado tan lejos con Noruega fue por él, básicamente. Le hubiera puesto incluso por encima de Bellingham. Por encima de Bellingham. Quiero irme del 7 abajo. Ahí viene Dembélé, viene Charles de Bélgica, 5 y sexto, pero séptimo. Vinicius Junior. Con lo pronto que se fue Brasil, Vinicius alcanza a estar en el top 10 de mejores jugadores de la Copa del Mundo. No. Sí, pero por lo que venía haciendo, ¿no? Al final Brasil en la Copa América se mete el golpe, el tiro de gracia para Dorival y si la gente pedía un Vinicius mucho más proactivo, mucho más incisivo en ataque y lo ha logrado. O sea, ahora mismo esta Brasil es la de Vinicius y nadie más. Claro, pero, por ejemplo, Cristian, a mí lo que no me gusta de estos rankings de FIFA es que te puedes ir en la fase de grupos, pero si fuiste la sensación de tu selección apenas jugando 3 partidos, te dan prácticamente el mismo valor que el que juega 5. Entonces, no sé. No, y Obviamente no es aparte, a el ver, caso de Vinicius, pero siento que no es de cierta manera equitativo con otros jugadores.
No, y aparte hay que tener en cuenta lo que es la fase de grupo, donde al haber 48 selecciones, las selecciones más fuertes enfrentaron a selecciones muy débiles. De hecho, Messi se destacó muchísimo en la fase de grupos, pero bueno, después siguió haciéndolo, pero la mayor cantidad de goles llegan en fase de grupo. Entonces digo, también premiar la fase de grupos es medio raro. Yo digo, hay un montón de jugadores que han sido estrellas, figuras y me han encantado y quizás no convirtieron tantos goles, pero Doué a mí me encantó, digo, y hay un montón de jugadores que deberían estar para mí arriba de Vinicius. Pero bueno, son decisiones de no sé quién hace el ranking, FIFA, quién vota y ese es. Se los quiero preguntar uno por uno. Voy a dejar de últimas a Yair esto que viene. Incluyo a Manzambi, que es noveno, y a Julián Quiñones octavo, ya lo mencionábamos. Fueron Julián Quiñones y Johan Manzambi, de México y de Suiza respectivamente, mejores en la Copa del Mundo que Harry Kane. Arranco con Eduardo. ¿Verdad? Un Harry Kane. Harry Kane ha superado a Lineker como máximo goleador de la historia de Inglaterra, creo. Sí, No me claro. acuerdo. Claro, sí, sí, pero es que no solo eso, sino que Kane prácticamente es ahora mismo para mí, por lo menos, el mejor inglés de la historia del fútbol. Nadie ha hecho como la carrera que ha tenido Kane, ni Beckham, ni... ahora no me estoy un poco en blanco, pero Kane se le ha infravalorado bastante. Quizás en el Bayern de Múnich se le tenga bien en cuenta. Seguramente si la temporada que viene gane la Champions y siga marcando tantos goles como está haciendo, posiblemente pelee ya de sí, de verdad, de tú a tú contra Mbappé y Haaland por Balón de Oro. Y veremos. Para mí, Kane es el mejor delantero de la actualidad y seguirá así muchos años más, espero. Cristian, ¿qué piensas de este tema del ranking de la FIFA con Julián Quiñones y Johan Manzambi por encima de Harry Kane? No, Harry Kane debería estar. Por eso, uno habla y por ahí se va olvidando de algunas figuras, pero lo de Harry Kane ha sido tremendo. Aparte, dio vuelta un partido él solo, cuando Inglaterra se podía ir de la Copa del Mundo. Me parece que todo eso hay que analizarlo y Harry Kane tendría que estar mucho más arriba. Y cierro con Jair. Jair, tu pensamiento, más allá de que, obviamente es un jugador que nos interesa y que hay cierto cariño por Julián Quiñones. Sí, claro, yo considero que Harry debe estar por encima de los dos que mencionas, pero no por encima de Jude. Al final sí, Harry es lo que es. Y a ver, yo le tengo un aprecio como hincha impresionante porque pues, soy fan del Bayern Múnich, ¿no? Y acá yo sé lo que representa Harry Kane y yo sé el talento que tiene y lo histórico que llega a ser Harry en muchos aspectos. Durante este mundial, durante este torneo solamente, yo sí creo que Jude fue superior a Harry Kane, fue más determinante, fue más decisivo que Harry en distintos partidos, más allá de lo que también mencionaba Cristian, ese partido en el que Inglaterra estaba cerca de irse y logran darle la vuelta. Ahora bien, lo que sí considero es que Julián Quiñones sí debería estar por encima de Vinicius Junior. Por encima de Vinicius Junior. Sí, yo creo que fue más el impacto de Julián Quiñones tuvo más que ver en el rendimiento de México que el del mismo Vinicius, más allá de que Vinicius terminó siendo la figura de Brasil también. Pero pues tiene más compañeros Vinicius, evidentemente. La pregunta es, ¿dónde está Rodri? Eduardo, ¿se puede responder eso? ¿Dónde está Rodri? Siendo el mejor jugador del torneo premiado en la final. Para ser honestos, pues ser justos, el IFFHS puso a Messi como la bola de oro del Mundial y dejó a Rodri en tercera posición. Al final, el no marcar goles, no estar cerca de la portería, resta mucha importancia con respecto a los atacantes. Rodri tuvo un papel fue un capital, prácticamente como Fabián, y nunca va a ser valorado. Es más, aún así, a pesar de todo lo que ha hecho, aún se considera que no fue un digno ganador del Balón de Oro en su momento. Ya solo con eso, por no marcar goles y no ser esa pieza como puede ser Mbappé o puede ser Haaland, ni tener ese eh, punto de marketing que también muchos jugadores no les gusta estar de cara al público, pues afecta. En el sentido, Rodri seguirá siendo lo que es, el mejor jugador del mundo ahora mismo y a pesar de que no marque goles, se ha visto en este mundial que no todo es eso. Cristian, ¿hay algún jugador hoy que le pueda quitar el balón de oro de las manos a Rodri? A mí yo te debo decir que Rodri no es un jugador que me encante, porque sé que es muy efectivo, pero me parece que le falta algo, a ver, en el fútbol tirar magia
eso que sí lo vemos en otros jugadores, le falta, pero bueno, me parece que bueno, al haber sido campeón del mundo va a ser muy difícil que se lo quiten. ¿Cómo lo ve Jair? De pronto se Yo, juzga Jair de manera diferente a los volantes de primera línea. En el caso de Busquets, ¿quién es el mejor mediocentro de la historia? Muchos dirán Busquets, no tiene balones de oro. no, y se juzga distinto a todos los mediocampistas de la historia, porque a ver, ¿cuántas veces no debió haber sido galardonado también un Iniesta, un Xavi, un Andrea Pirlo? O sea, estamos hablando de muchísimos mediocampistas que llega y rompe ese paradigma Luka Modric. Después de una hegemonía total de Cristiano y Lionel Messi, llega Modric con una temporada brutal y para mí, por fin le hacen justicia a esta posición, que yo soy fan de los mediocampistas, yo voy más y tengo un gusto más cercano hacia ellos que hacia quien mete el gol. Y claro que hay este rechazo hacia Rodri por no ser una figura que aparezca en las portadas, ¿no? El hombre que sale festejando y demás cuestiones. Pero claro que es el mejor, hoy por hoy es el mejor mediocampista en el mundo y merece el Balón de Oro. Lo que sí, tal vez, y voy a retomar un poquito lo que decía Cristian, para mí lo que le falta un poquito de personalidad al momento de tener un poco más de gancho con la gente, con el aficionado. Que realmente veamos a gente diciendo es fan de Rodri, como lo vimos con Iniesta, con Xavi, con Pirlo, con Modric, con Kroos, ¿no? Y con Rodri hoy creo que no se ve tanto. Voy a ir a la segunda pausa en As Mundial y les dejo esa pregunta. Volvemos para responderla. ¿Es descabellado pensar que el Balón de Oro lo gane Lionel Messi? Pausa y volvemos.